Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy viajaremos al principio de todo para explorar el momento en que la humanidad casi se pierde y cómo Dios dio nuevas oportunidades para restaurar su propósito en la tierra. A través de las historias de Adán y Eva, Caín y Set, veremos cómo la desobediencia, el arrepentimiento y la gracia divina formaron la base de la historia humana. Comenzamos con Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, quienes vivían en el jardín perfecto, caminando junto a Dios. Sin embargo, una decisión de desobediencia lo cambió todo, separándolos de Dios y marcando el inicio de las dificultades para la humanidad. Pero incluso en medio de la caída, Dios tenía un plan para restaurar y proteger a su creación. Luego llegamos a Caín y Set, los hijos de Adán y Eva, cuyos destinos fueron completamente distintos. La tragedia de Caín, al convertirse en el primer asesino, y la pérdida de Abel, casi hicieron que la humanidad quedara sumida en el dolor. Pero con el nacimiento de Set, Dios dio una nueva esperanza y la promesa de un linaje que se mantendría fiel. Set se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo y el origen de una descendencia que caminaría nuevamente con Dios. Estas historias nos muestran que, aunque la humanidad ha enfrentado caídas y tragedias, Dios siempre provee un camino de esperanza y redención. Acompáñanos a descubrir cómo la humanidad sobrevivió sus primeros desafíos y cómo Dios siempre da nuevas oportunidades para restaurar su propósito. En el frescor de la mañana, mientras el rocío aún besaba las verdes hojas del Edén, desperté a una realidad sin igual. Había sido creado por el Todopoderoso, formado del polvo de la tierra y alentado con el soplo de vida. Pero fue en el instante en que vi a Eva cuando mi existencia encontró su verdadero significado. La primera vez que nuestros ojos se encontraron, supe que ella era la compañera perfecta, hecha de mi propia carne y hueso, extraída de mi costado mientras dormía en un profundo sueño. Jamás olvidaré ese momento, el encuentro de nuestras almas, el inicio de nuestra unión y amor. Todo era nuevo, puro y bueno. Los animales, las plantas, el universo, Eva y yo, vivíamos en perfecta armonía como creación. Sin embargo, a pesar de tener en abundancia todo lo que necesitábamos, la curiosidad y el engaño nos llevaron a desobedecer el único mandato que Dios nos había dado: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, más astuta que cualquier animal del jardín, sedujo a Eva, y ella comió del fruto prohibido, y yo, sin resistir, hice lo mismo. Ese acto de desobediencia cambió el curso de la humanidad. Perdimos la inocencia con la cual Dios nos había creado, y con ella perdimos nuestra vida en el Edén. A pesar de las dificultades y desafíos que enfrentamos fuera del jardín, nuestra historia no terminó con nuestra caída. Continuamos juntos, enfrentando la vida fuera del paraíso, aprendiendo, creciendo y multiplicándonos. Y aunque el pecado entró en el mundo a través de nuestra transgresión, también a través de nosotros comenzó la promesa de salvación, una promesa que se extendería a todas las generaciones por venir. Pero déjenme contarles todo desde el comienzo. Somos Adán y Eva, y esta es nuestra historia. En el principio, en una era insondable antes de que el concepto del tiempo tal como lo entendemos se anclara en la realidad, existía un vacío profundo e inmenso, una vastedad sin forma ni contenido, envuelta en una oscuridad total. Era un reino de nada, sin estrellas que titilaran, sin tierras que explorar, sin sonidos que perturbaran su silencio absoluto. Sobre la superficie de este abismo primordial, el Espíritu de Dios se movía con delicadeza y propósito, como el aliento de la vida misma, un presagio del inminente despliegue de la creación. Era una presencia palpable, un poder que infundía potencial y promesa en el vacío, esperando el momento preciso para dar inicio al acto de creación. Fue entonces, en este escenario de expectativa y potencial infinito, cuando Dios pronunció las palabras que alterarían la existencia misma: «Sea la luz». Con esta proclamación la luz nació de manera espectacular, cortando a través de la oscuridad con una fuerza y una belleza indescriptibles. Esta luz no era simplemente la antítesis de la oscuridad, sino un heraldo de orden, claridad y vida, marcando el primer acto divino en el lienzo, hasta entonces, en blanco del universo. El día y la noche fueron definidos en ese instante,
separados por una línea que dividiría el tiempo en períodos de luz y oscuridad, marcando así el primer día de la existencia. Un momento sin precedentes de transición de la nada a la realidad tangible. Este acto inaugural de la creación no solo estableció la luz como el primer elemento en el orden de la creación, sino que también sentó las bases para todo lo que seguiría. La luz simbolizaba la esperanza, el comienzo y la posibilidad infinita. Con cada palabra que seguiría de la boca de Dios, el cosmos tomaría forma, llenándose de estrellas, planetas, mares, tierras y toda forma de vida. Pero en este primer momento, la creación de la luz era el testimonio del poder creativo y la autoridad divina de Dios, una manifestación tangible de su voluntad de traer orden y belleza al caos primordial. Así comienza la descripción de la creación, un relato de cómo el universo y todo lo que él contiene emergió de la palabra y voluntad de Dios. Cada elemento de la creación, cada ser viviente, cada montaña y cada océano, encontraría su origen en este acto fundamental de habla divina, un eco del poder que habita en la palabra de Dios. En este relato vemos no solo el inicio de la existencia tal como la conocemos, sino también una invitación a reflexionar sobre el propósito, la maravilla y la majestuosidad de la creación y del Creador mismo. Con una palabra, Dios comenzó a dar forma al caos, separó las aguas del cielo y las aguas de la tierra, creando el firmamento en el segundo día. Luego, convocó a la tierra seca para que emergiera, y las aguas se congregaron en mares. En esta tierra recién formada, brotaron pastos, hierbas que dan semilla, y árboles frutales, cada uno según su especie, adornando el mundo con una diversidad de colores y formas, señalando el tercer día. Pero el escenario de la vida aún necesitaba luces en el cielo para separar el día de la noche, para marcar el tiempo, los días, los años y las estaciones. Así, Dios creó dos grandes luces, el sol para gobernar el día y la luna para gobernar la noche, junto con las estrellas, colocándolos en el firmamento para iluminar la tierra, en el cuarto día. Luego, las aguas se llenaron de vida, de criaturas grandes y pequeñas, y el cielo se llenó del vuelo de las aves, cada una según su especie. Dios bendijo estas formas de vida, diciéndoles que fueran fructíferas y se multiplicaran, llenando los mares y los cielos en el quinto día. En el sexto día, la tierra comenzó a vivir. Animales de todas formas y tamaños aparecieron, ganado, criaturas que se arrastran y bestias salvajes, cada una según su especie. La creación estaba casi completa, cada elemento en su lugar, cada criatura viviendo en armonía bajo la vista de Dios. Todo esto, desde la luz hasta la vida misma, fue hablado a la existencia por la voz de Dios, un testimonio del poder y la majestuosidad de su palabra. Así, antes de que mi compañera Eva y yo fuéramos creados, Dios había preparado ya un mundo de inigualable belleza y complejidad para nosotros, un hogar perfecto, tejiendo el escenario de nuestra historia, una historia de comienzos, de primeras experiencias y de una relación única entre la creación y su creador. Cada elemento, desde la luz hasta la vida, fue una manifestación del amor y la grandeza de Dios, estableciendo el fundamento de todo lo que estaba por venir. Después de la maravillosa creación del mundo, donde cada día traía un nuevo acto de creación, desde la luz que disipó las tinieblas hasta la formación de los cielos, la tierra y todo ser viviente en ellos, Dios me colocó en el jardín del Edén. Este jardín era un lugar de incomparable belleza, diseñado por el mismo Creador para ser el hogar perfecto. Allí, entre la exuberancia de árboles frutales y ríos cristalinos, Dios me dio una tarea y un mandato. «Adán», comenzó a decirme el Señor, su voz era tan clara como el agua de los ríos que serpentean el hermoso lugar donde estaba. «Te he puesto en el jardín del Edén para que lo cultives y lo guardes. Este jardín es tuyo para que lo disfrutes, con una sola condición». Mientras él hablaba, pude sentir la gravedad de sus palabras, un amor y una advertencia entrelazados en su mensaje. Me mostró dos árboles particulares entre todos los demás, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De todos los árboles del jardín se me permitió comer libremente, disfrutar de su dulzura y sustento, excepto de uno. Del árbol del conocimiento del bien y del mal
no comerás, me instruyó, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta advertencia resonó en mi corazón con una solemnidad que nunca puedo olvidar. La libertad y la prohibición estaban claramente establecidas, delineando no solo los límites de mi existencia, sino también la profunda confianza que el Creador depositaba en mí. En ese momento comprendí la responsabilidad que se me había otorgado. El cuidado del Edén no era solo una tarea física, sino también un acto de obediencia y reverencia hacia quien me había formado. El jardín era un reflejo del orden y la belleza de Dios. The Lincoln Wishlist sales event is happening now. Here's what's on everyone's wish list. Enjoying holiday jingles with brilliant 3D audio that surrounds you? Check. Watching snow flurries through the panoramic vista roof? Check. Packing up presents with the spacious Lincoln Splitgate? Check. Everything you want. All standard on the 2025 Lincoln Navigator SUV. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com for exceptional offers on 2025 Lincoln vehicles today. Y mi papel en él era sustentar esa armonía, manteniéndome dentro de los límites que él había establecido. Este fue el comienzo de mi jornada, una vida en comunión directa con Dios, en un paraíso creado especialmente para mí, y más tarde, para mi compañera, Eva. Juntos, estábamos destinados a vivir en plenitud bajo la mirada amorosa de nuestro Creador, siempre recordando las palabras que Él nos había encomendado. En aquellos primeros días, mientras la brisa del atardecer aún acariciaba suavemente el Edén, Dios observó algo fundamental para completar la creación. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Aunque yo tenía el privilegio de interactuar con todas las criaturas y la belleza del jardín, había en mí una soledad que aún no comprendía por completo, una necesidad de compañía que ningún animal podía satisfacer. Pero Dios, en su infinita sabiduría, decidió crear una compañera que fuera perfecta para mí. Sin embargo, antes de hacerlo, me presentó a cada criatura del Edén, dándome la tarea de nombrarlas. Esto no solo demostraba mi autoridad sobre ellas, sino que también profundizaba mi comprensión de la creación. Aún así, entre todas esas criaturas, no se hallaba una ayuda idónea para mí. Entonces, el Señor causó que cayera sobre mí un profundo sueño, y mientras dormía, tomó una de mis costillas y cerró la carne en su lugar. De esa costilla, Él formó a una mujer y me la trajo. Al despertar y verla por primera vez, mi corazón se llenó de una alegría indescriptible. Inmediatamente supe que ella era parte de mí, hecha de mi propia esencia. En mi asombro exclamé: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada». En ella encontré la compañía y la ayuda idónea que mi alma anhelaba. Juntos éramos el reflejo de la unidad y el amor, destinados a compartir la vida en plena armonía. En esos momentos, el Edén era verdaderamente un paraíso, un lugar de perfecta comunión entre Dios, la creación y nosotros. La presencia de Dios llenaba todo, y en su luz vivíamos en paz y contentamiento. Era un tiempo de inocencia y pureza, antes de que la tentación y la caída mancharan nuestra existencia. En aquel entonces, Eva y yo estábamos desnudos y no nos avergonzábamos. Nuestra inocencia era tal que el concepto de vergüenza era desconocido. Vivíamos en una transparencia y pureza total, sin miedos ni reservas. Esta era la verdadera intención de Dios para nosotros: vivir en una relación íntima y sin barreras, no solo el uno con el otro, sino también con Él. Así, en los comienzos de la humanidad, se estableció el ideal divino para las relaciones humanas: unidad, amor y confianza plena, en la más perfecta armonía con toda la creación y con nuestro Creador. Pero tanta belleza y perfección estaba a punto de llegar a su fin. La serenidad de aquel paraíso estaba a punto de ser quebrantada por la astucia y el engaño. La serpiente, el más astuto de todos los animales que el Señor Dios había hecho, se acercó a Eva un día como cualquier otro en el Edén, con una pregunta que sembraría la duda en nuestro hasta entonces inquebrantable cumplimiento de la orden de Dios. La serpiente preguntó con malicia: ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del jardín? Eva, inocentemente, respondió, explicando que podíamos comer del fruto de los árboles del jardín, pero que el fruto del árbol que está en medio del jardín,
Dios nos había mandado no comer ni tocar, para que no muriéramos. Sin embargo, la serpiente siguió con su discurso seductor y le aseguró a Eva que eso no sucedería. Nos dijo que no moriríamos por comer del fruto, sino que en lugar de eso, nuestros ojos serían abiertos y seríamos como dioses, conociendo el bien y el mal. Seducida y engañada por esta promesa falsa y cegada por el deseo de ser como Dios, Eva miró el árbol, tomó del fruto y comió, y al verme a mí, su esposo, sin dudar, me dio parte del fruto, y también comí. La peor de nuestras pesadillas apenas iniciaba. Inmediatamente, nuestra inocencia se desvaneció. Nuestros ojos se abrieron ciertamente, pero no de la manera que esperábamos. Por primera vez, nos dimos cuenta de nuestra desnudez y sentimos vergüenza. Por eso, tomamos hojas de higuera y nos hicimos delantales para cubrirnos. La serenidad del Edén se vio empañada por nuestro temor y vergüenza, emociones hasta entonces desconocidas para nosotros. De repente, sentimos que el Señor nuestro Dios caminaba por el jardín, como lo hacía habitualmente con la brisa del día, pero en lugar de salir a recibirlo para estar con Él, nos escondimos entre los árboles, temerosos de enfrentar a aquel que nos había dado todo. Nuestro padre nos llamó, y con voz temblorosa, le confesé nuestro acto de desobediencia, culpando a Eva por darme a comer del fruto, y ella, a su vez, culpó a la serpiente por haberla engañado. Parecía el fin. La armonía de nuestra relación con Dios y entre nosotros mismos había sido alterada irreversiblemente. Después de nuestros actos de desobediencia, Dios maldijo a la serpiente por habernos engañado, prometiendo enemistad entre ella y la mujer, y entre su descendencia y la de ella. A Eva le dijo que aumentaría el dolor en la maternidad, y dijo también que habría conflicto en su relación conmigo. A mí, me condenó a una vida de duro trabajo, luchando para sacar el sustento de una tierra ahora maldita por nuestra desobediencia, hasta que volviera al polvo del cual fui tomado. Sin embargo, antes de expulsarnos del Edén, el Señor hizo túnicas de pieles para vestirnos, en un acto de misericordia a pesar de nuestra desobediencia. Y así tuvimos que abandonar el jardín del Edén, y Dios colocó querubines al este del jardín, y una espada llameante que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida, e impedía nuestro regreso. Nuestra desobediencia nos había costado todo. Nos costó el paraíso, y además, ella había introducido el pecado y la muerte en el mundo y en todas las generaciones después de nosotros. Pero incluso en medio de la maldición, Dios nos entregó una promesa de redención, un destello de esperanza para la humanidad. Nuestra historia, marcada ahora por la caída, se convirtió también en una historia de anhelo y búsqueda de redención, una historia que continúa en cada generación. Querido oyente, nuestra historia, aunque marcada por la desobediencia y el pecado, revela profundamente la naturaleza amorosa y misericordiosa de Dios y su plan perfecto para la salvación de la humanidad. A pesar de nuestras fallas, Dios no nos abandonó a nuestro destino, sino que desde el momento de nuestra transgresión, estableció una promesa de redención. Esta promesa se manifestó plenamente en Jesucristo, el cumplimiento del plan divino para restaurar la relación rota entre Dios y su creación. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, se nos ofrece el perdón de todos nuestros pecados y la esperanza de una vida eterna con Él, demostrando que la misericordia de Dios supera con creces nuestra desobediencia. Así, nuestra historia se convierte en un testimonio viviente de la gracia redentora de Dios, invitándonos a confiar en su amor incondicional y a vivir vidas transformadas por su poder salvador. En ella encontramos no solo una advertencia contra el pecado, sino también una poderosa invitación a experimentar la profundidad del amor de Dios, que es capaz de restaurar lo que se ha perdido y dar un nuevo comienzo a todos los que se acercan a Él con corazones arrepentidos. Fui el primer hijo de mis padres Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios y habitantes del jardín del Edén. Mis padres, después de ser expulsados del Edén por desobedecer a Dios, comenzaron una vida en la tierra, trabajando su suelo y formando una familia. Yo, como el primer hijo, nací con la esperanza y la responsabilidad de continuar el legado de mis padres, trabajando la tierra y cuidando de mi familia. Tiempo después, mi hermano Abel nació,
y juntos crecimos aprendiendo las labores que sustentarían nuestra existencia. Abel se inclinó por cuidar rebaños, mientras que yo me dediqué a cultivar la tierra. Ambos buscábamos la aprobación y bendición de Dios a través de nuestras ofrendas. Sin embargo, fue la preferencia divina por el sacrificio de Abel la que encendió en mi corazón un fuego destructivo, un sentimiento oscuro que me consumía poco a poco. Recuerdo como si fuera ayer el momento que cambió mi destino para siempre. Estaba en el campo, consumido por la envidia y el resentimiento hacia mi hermano menor. Abel había encontrado favor a los ojos del Señor, ofreciendo el sacrificio de uno de los primeros nacidos de su rebaño con un corazón puro, mientras que los frutos de la tierra que fueron mi ofrenda no fueron mirados con el mismo agrado. Ese rechazo encendió una llama de celos que no supe controlar. Y así, en un arrebato de furia que aún me persigue, cometí el acto más atroz. Levanté mi mano contra Abel, y en un instante de ira descontrolada, lo maté. La tierra, que antes acogía generosamente el fruto de nuestro trabajo, ahora absorbía la sangre inocente de mi hermano. Con ese acto, mi futuro quedó irrevocablemente marcado por la culpa y condenado a vagar eternamente. Pero déjenme contarles todo desde el comienzo. Mi nombre es Caín y esta es mi historia. En el amanecer de la humanidad, cuando el mundo aún era joven y los recuerdos del Edén vibraban en el aire como una canción olvidada, nací yo, Caín, el primogénito de la primera familia sobre la tierra. Mi llegada al mundo fue un acontecimiento de esperanza y alegría para mis padres, quienes veían en mí no solo a su hijo, sino también el fruto de su amor y la promesa de una nueva vida fuera del paraíso perdido. Mi nombre, que resonaba con los ecos de los comienzos, fue elegido con la expectativa de que sería el primero de muchos, el inicio de una descendencia numerosa que poblaría la tierra. No mucho tiempo después, nuestra familia creció con la llegada de mi hermano, Abel. Él, el segundo hijo, nació con un espíritu gentil y una inclinación natural hacia los animales. Mientras yo heredaba la fuerza y la determinación de mi padre para cultivar la tierra, Abel demostró una paciencia y un cariño especial hacia las criaturas que la habitaban, convirtiéndose en pastor. Desde pequeños, nuestras diferencias fueron notables, pero también complementarias. Éramos como dos hilos en el tejido de una familia emergente. Nuestra infancia transcurrió tranquila entre los campos y los rebaños, bajo el vasto cielo que nos cobijaba. Adán, nuestro padre, nos enseñó a labrar y trabajar la tierra, a respetarla y a obtener de ella nuestro sustento. De él aprendimos el valor del esfuerzo y la importancia de ofrecer a Dios lo mejor de nuestro trabajo, como muestra de gratitud y devoción. Eva, nuestra madre, con sus relatos sobre el Edén, nos inculcó el amor por la creación y el anhelo de vivir en armonía con ella. Yo, como el siguiente labrador de la familia, dediqué mi vida a dominar la tierra, a entender sus ciclos y secretos. Sentía un profundo orgullo al ver los campos florecer bajo mis manos, y cada fruto cosechado era para mí un testimonio de la bondad inherente del mundo, a pesar de la sombra del pecado que nos había alejado del jardín divino. I turned off news altogether. I hate to say it, but I don't trust much of anything. It's the rage bait. It feels like it's trying to divide people. If we got clear facts, maybe we can calm down a little. NBC News brings you clear reporting. Let's meet at the facts. Let's move forward from there. NBC News, reporting for America. Abel, por su parte, encontró su llamado entre los rebaños, cuidando de ellos con una dedicación que iba más allá de la supervivencia, tratándolos con un amor casi fraternal. Así transcurrieron nuestros primeros años, en una existencia marcada por el trabajo y el aprendizaje constante. Sin embargo, bajo la superficie de esa vida aparentemente simple y llena de esfuerzos compartidos, comenzaron a gestarse en mí sentimientos que con el tiempo darían un giro trágico a nuestra historia. La competencia silenciosa por el reconocimiento, el deseo de sobresalir y la búsqueda de aprobación divina se entrelazaron en el tejido de nuestra relación fraternal, preparando el escenario para un acto que resonaría a través de las edades, como un sombrío recordatorio de la fragilidad del vínculo humano. Con el transcurso del tiempo, aquel sentimiento de rivalidad sutil que había crecido entre Abel y yo
halló su expresión en un acto de devoción que cada uno esperaba fuera agradable a los ojos del Señor. Llegó el momento de presentar nuestras ofrendas, una práctica que nos había sido enseñada como un medio para honrar a Dios y mostrar nuestra gratitud por su provisión constante. Yo, lleno de orgullo por el fruto de mi labor en los campos, seleccioné con cuidado parte de la cosecha que había cultivado. Estas eran las primicias de mi trabajo, el resultado de días soleados y lluviosos, de amaneceres tempranos y atardeceres tardíos. Con esta ofrenda esperaba no solo demostrar mi habilidad y dedicación, sino también ganarme el favor divino. Abel, por su parte, se preparó para su propia ofrenda. Él escogió de entre su rebaño, pero no cualquier animal. Abel ofreció los primogénitos de sus ovejas, aquellos de la mejor calidad y sin defecto alguno. Su elección no fue meramente práctica, sino que estaba imbuida de un profundo sentido de sacrificio y reverencia. Abel no se limitó a seleccionar, ofreció lo mejor, lo más preciado, como gesto de su completa devoción y fe en el Creador. Al observar a Abel preparar su ofrenda con tal cuidado y humildad, un torbellino de emociones empezó a agitarse en mi interior. Aunque en el fondo de mi ser había una voz que me instaba a reconocer la pureza y sinceridad de su gesto, no pude evitar sentirme superado por una sombra de duda y resentimiento. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas inquietantes sobre el valor de mi propia ofrenda. Sobre mí, valía ante los ojos de Dios. La comparación silenciosa entre la cosecha en mis manos y los primogénitos de Abel se convirtió en un espejo que reflejaba mis inseguridades más profundas. Este momento, destinado a ser una expresión de fe y agradecimiento, se transformó para mí en un campo de batalla interno, donde mis deseos de aprobación y reconocimiento luchaban contra un creciente sentimiento de inferioridad. La preparación de nuestras ofrendas, tan diferente en espíritu y en forma, no solo marcó la divergencia en nuestros caminos de devoción, sino que también encendió en mi corazón la chispa de un conflicto que se extendería mucho más allá de lo que yo podría haber imaginado. En ese momento, sin saberlo, nos encontrábamos al borde de un abismo cuyas sombras proyectarían un largo y oscuro eco a través del tiempo. A medida que presentamos nuestras ofrendas ante el Señor, el aire parecía cargado de expectativa, como si el mismo cielo contuviera la respiración ante el acto de devoción de dos hermanos. La respuesta de Dios no se hizo esperar, pero llegó de una manera que jamás hubiera anticipado, una que cambiaría el curso de mi vida para siempre. El Señor miró con favor la ofrenda de Abel. Su sacrificio, que fueron los primogénitos de su rebaño, fue aceptado con una señal divina de aprobación, que resonó más allá de las palabras. La sinceridad y la pureza de su corazón, reflejadas en su acto de dar lo mejor de sí sin reservas, encontraron eco en el corazón de Dios. Abel, con una mirada humilde y agradecida, recibió la bendición divina, una confirmación palpable de que su ofrenda había sido recibida con agrado. En cambio, mi ofrenda, a pesar de ser el fruto de mi esfuerzo y dedicación, no fue mirada de la misma manera. La ausencia de una señal divina de aceptación fue como un golpe directo a mi orgullo y a mi ser. Las preguntas que habían asediado mi mente antes de la ofrenda ahora retumbaban con más fuerza, cargadas de un nuevo peso. ¿Por qué no era mi ofrenda suficiente? ¿Qué había en el sacrificio de Abel que le hacía merecedor de la aprobación divina y no el mío? La reacción del Señor no solo profundizó la brecha entre Abel y yo, sino que también sembró en mi corazón la semilla de una amargura que pronto crecería fuera de control. Sentí cómo la envidia y el resentimiento se apoderaban de mí, oscureciendo mi juicio y envenenando mi alma. Fue entonces cuando el Señor, en su infinita sabiduría y misericordia, se acercó a mí con un mensaje de advertencia y esperanza. Me preguntó por qué estaba enojado y por qué mi rostro estaba abatido. En sus palabras había una invitación a reflexionar, a comprender que el ofrecimiento de una ofrenda no era simplemente un acto de dar algo externo, sino una expresión del estado del corazón. Dios me hizo ver que si hacía lo correcto, sería aceptado, pero si no lo hacía, el pecado estaba a la puerta, acechándome como una bestia lista para devorar. Me advirtió que debía dominarlo, que estaba en mi poder elegir un camino diferente, uno de rectitud y armonía. Pero en aquel momento, cegado por el orgullo y la ira, no pude o no quise entender la profundidad de su mensaje. La posibilidad de redención se ofrecía ante mí.
Pero mi corazón ya estaba demasiado lejos, perdido en la oscuridad de mis propios sentimientos turbios. La advertencia divina, en lugar de guiar mis pasos hacia la luz, se convirtió en el último empujón hacia un abismo del cual no habría retorno. Consumido por la envidia y el resentimiento que se habían apoderado de mí tras la ofrenda, permití que estos sentimientos oscuros dictaran mis acciones, llevándome por un camino del cual no podría regresar. A pesar de la advertencia divina, mi corazón se endureció, y en lugar de buscar la redención y el perdón, elegí el camino de la ira y la venganza. Este camino me llevó a cometer el acto más infame, un momento que quedaría marcado para siempre en la historia de la humanidad. En mi tormento llamé a Abel. Lo invité a salir al campo, lejos de los ojos de nuestros padres, lejos de cualquier testigo que pudiera haber intervenido o detenido lo que estaba a punto de suceder. Abel, confiando en mí como su hermano, no tuvo razón para sospechar de mis intenciones. Él me siguió, probablemente esperando compartir un momento de trabajo o incluso de reconciliación. Pero en aquel campo, lejos de cualquier mirada, mi corazón reveló por completo toda su oscuridad y bajeza. En ese momento, consumido por emociones que no supe controlar ni superar, me enfrenté a Abel. Entre nosotros, las palabras se tornaron innecesarias. El aire se cargó con la tensión de un preludio trágico. Y entonces, en un arrebato de ira que hasta hoy me cuesta comprender plenamente, levanté mi mano contra él, con violencia, motivado por un cúmulo de sentimientos negativos que habían encontrado su cauce en el acto más destructivo. Maté a mi propio hermano. El golpe no solo acabó con la vida de Abel, sino que también selló mi destino. La tierra, que había sido testigo mudo de nuestra infancia y de nuestros esfuerzos, ahora absorbía la sangre inocente de mi hermano, marcándome como el primer asesino de la historia, el perpetrador del primer homicidio de la humanidad. En ese instante, el peso de mi acción cayó sobre mí con una fuerza devastadora. La magnitud de mi pecado, el horror de haberle quitado la vida a mi propio hermano, comenzó a hacerse real. Pero ya era demasiado tarde. Ya la acción estaba hecha, y con ella, el curso de mi vida y de la humanidad estaba irrevocablemente alterado. En mi intento por superar el rechazo y la envidia, había trazado una línea que nunca podría borrarse, inaugurando una era de violencia y sufrimiento que resonaría a través de las generaciones. Después de cometer el acto irremediable contra Abel, el silencio del campo se tornó ensordecedor, un testimonio mudo del horror que acababa de desplegarse bajo el cielo abierto. La tierra, que antes me había dado sustento y vida, ahora se convertía en el lecho final para mi hermano, absorbiendo su sangre como un oscuro recordatorio de mi acción. No pasó mucho tiempo antes de que el Señor me llamara, preguntando por Abel. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Su voz, aunque tranquila, llevaba el peso de un conocimiento profundo, como si las mismas vibraciones del aire le hubieran contado la historia de lo ocurrido. En un intento desesperado por ocultar mi culpa y quizás engañarme a mí mismo sobre la magnitud de mis acciones, respondí con una pregunta que resonaría a lo largo de los siglos por su descaro e insolencia. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? La respuesta del Señor no se hizo esperar, penetrando la niebla de mi negación con la claridad de la verdad divina. Me confrontó con las consecuencias de mi acto, diciéndome que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, un grito silencioso por justicia que ascendía hasta él. En ese momento me di cuenta de que no había escape posible, ni físico ni espiritual, de lo que había hecho. El vínculo de sangre que unía a Abel y a mí en vida, ahora se convertía en el testimonio eterno de mi traición. La sentencia divina fue pronunciada. Estaría marcado y alejado, un fugitivo y vagabundo en la tierra que había sido mi hogar. La tierra, que había abierto su boca para recibir la sangre de Abel, ya no me ofrecería su fuerza. Trabajarla sería en vano, pues se volvería contra mí, una maldición viva de mi acción. Y aunque el Señor puso sobre mí una marca, asegurando que nadie me mataría en venganza, esta marca no era menos una condena, recordándome eternamente mi crimen y separándome de la presencia divina. Con el corazón pesado por la culpa y el alma atormentada por el castigo, me alejé de la presencia del Señor, dejando atrás no solo a mi familia, sino también cualquier esperanza de redención en esta vida. Fundé una ciudad, un intento vano de construir algo perdurable en medio de mi desolación, y aunque mi linaje continuaría,
La marca de mi pecado se transmitiría a través de las generaciones, un eco sombrío de la primera violencia fraternal. Este fue el legado que dejé, una historia de advertencias sobre los peligros del resentimiento y la envidia, y el precio devastador de permitir que tales sentimientos guíen nuestras acciones. Aunque mi nombre seguirá siendo sinónimo de asesinato, mi historia es también un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, una oportunidad para que tú que la escuchas elijas un camino diferente, un camino marcado por el amor y la responsabilidad hacia sus hermanos y hermanas en la vasta familia humana. Érase una vez, en los primeros días de la humanidad, Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, enfrentaron una tragedia devastadora. Su hijo Abel había sido asesinado por su propio hermano, Caín, y el dolor y la pérdida llenaron sus corazones. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Dios les trajo consuelo. Adán y Eva tuvieron otro hijo, y le llamaron Set, diciendo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set fue un símbolo de restauración, una bendición enviada por Dios para llenar el vacío que la muerte de Abel había dejado en su familia. Su nombre, que significa designado o sustituto, era un recordatorio de que Dios seguía obrando sus propósitos a través de la humanidad, incluso en medio de la pérdida. Así, Set nació en un contexto de sanación y nueva esperanza para sus padres y para el futuro de la humanidad. Y todos los días, Set creció bajo la sombra de un legado importante. Adán, su padre, vivió hasta los 130 años antes de tenerlo, y Set fue engendrado a su semejanza, conforme a su imagen, lo que indicaba una herencia espiritual y moral fuerte. Adán había caminado con Dios y conocía de primera mano las bendiciones, pero también las consecuencias del pecado. Set, criado en un ambiente donde se valoraba la relación con Dios, aprendió de su padre las lecciones de obediencia, humildad y reverencia por el Creador. En medio de un mundo donde el pecado ya había hecho estragos, Set se destacó como un hijo fiel y obediente, viviendo en armonía con los principios que le habían sido enseñados. Su vida reflejaba un contraste con la línea de Caín, quienes se habían apartado de Dios. Set, en cambio, representaba una nueva oportunidad para el hombre de caminar con el Señor, una línea de descendencia que mantenía viva la conexión con Dios. Hasta que un día, la vida de Set dio un giro significativo con el nacimiento de su hijo, Enos. Este acontecimiento marcó algo más profundo que la simple alegría de la paternidad. Fue en ese tiempo, con el nacimiento de Enos, cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Este momento fue crucial para la humanidad. Aunque Set había sido criado en un ambiente de fe, la sociedad alrededor se había distanciado de Dios. Sin embargo, con el nacimiento de su hijo, ocurrió un renacimiento espiritual, un despertar en el que los hombres comenzaron nuevamente a buscar a Dios, a invocar su nombre, reconociendo su soberanía y necesidad de su presencia en sus vidas. Set, a través de su descendencia, no solo mantenía viva la fe que había heredado de Adán, sino que fue parte del renacimiento espiritual que llevó a la humanidad a volver su corazón hacia Dios. Con Enos, una nueva generación se levantó, buscando la comunión con el Creador y restaurando la relación con Él, marcando un cambio crucial en la historia espiritual de la humanidad. Y por eso, tras el nacimiento de su hijo Enos, Set experimentó un cambio profundo en su vida familiar y espiritual. A medida que los años pasaron, Set no solo se dedicó a su propio crecimiento espiritual, sino que también fue un pilar en la expansión de su descendencia. Vivió una larga vida en la que engendró más hijos e hijas, transmitiéndoles los valores de fidelidad y devoción a Dios que él mismo había aprendido de su padre, Adán. La familia de Set, marcada por este renacimiento espiritual, se convirtió en un linaje que mantenía viva la adoración y la invocación del nombre del Señor. Set, consciente de la tragedia que había ocurrido con Abel y Caín, cultivó en su descendencia una relación de reverencia hacia Dios. Sus hijos crecieron bajo una influencia de piedad y justicia, formando una nueva generación que caminaba en armonía con los principios divinos. Set, por lo tanto, se convirtió en un hombre clave en la restauración espiritual de la humanidad, siendo el padre de una línea que eligió buscar a Dios y vivir conforme a su voluntad, hasta que finalmente Set vivió una vida plena y larga, alcanzando los 807 años después de haber engendrado a Enos. Durante todo ese tiempo, continuó siendo una figura central en su familia, dejando un legado no solo de vida prolongada, sino de profunda devoción a Dios.
Lo más significativo de la vida de Set no fue solo la cantidad de hijos e hijas que tuvo, sino la influencia espiritual que dejó en ellos y en las generaciones posteriores. A través de su hijo Enos, Set se convirtió en el patriarca de una línea de descendientes que, a diferencia de muchos otros en la tierra, comenzaron nuevamente a buscar y adorar al Señor con fervor. La vida de Set representó la continuidad del plan de Dios para la humanidad. Aunque el pecado había tocado a su familia con la tragedia de Caín y Abel, Set fue una pieza clave en la restauración de la relación entre el hombre y Dios. Su descendencia, marcada por la búsqueda de Dios, sería una línea que preservaría la fe en un mundo que poco a poco comenzaba a alejarse de los caminos del Señor. Y desde ese día, tras haber vivido un total de 912 años, Set murió. Su partida marcó el fin de una vida larga y llena de propósito, pero su legado espiritual no desapareció. Aunque su vida terrenal llegó a su fin, la influencia de Set perduró a través de su linaje. Fue gracias a Set y a su hijo Enos que la humanidad volvió a invocar el nombre del Señor, restaurando la adoración a Dios en un tiempo donde el mal comenzaba a proliferar entre los descendientes de Caín. La fe que Set fomentó en su familia dejó una herencia de piedad y devoción que no solo alcanzó a sus hijos, sino que resonó en generaciones posteriores. A través de su descendencia, Set se convirtió en un símbolo de esperanza y restauración para la humanidad. La línea que comenzó con él continuó llevando el conocimiento de Dios, preservando la fe en medio de un mundo que ya enfrentaba las consecuencias del pecado. La historia de Set nos ofrece una poderosa lección sobre restauración, esperanza y la continuidad del plan divino, incluso en medio de tragedias y decisiones humanas dolorosas. Set nació en un contexto donde el pecado ya había dejado profundas heridas. Su hermano Abel, el justo, había sido asesinado cruelmente por su propio hermano Caín, cuyo corazón había sido consumido por la envidia y el odio. La familia de Adán y Eva, creada por Dios para caminar en su presencia, había sido destrozada por el primer homicidio de la historia humana. Sin embargo, la historia no terminó con la tragedia de Abel, ni con la rebelión de Caín. Set fue la respuesta de Dios, un acto de gracia que trajo restauración a Adán y Eva. A través de Set, Dios les otorgó una nueva oportunidad, una luz en medio de la oscuridad que el pecado había sembrado. Su nacimiento no fue solo un consuelo para unos padres devastados por la pérdida, sino el inicio de una nueva línea de descendencia que llevaría el conocimiento y la adoración de Dios a futuras generaciones. A diferencia de Caín, que se apartó de la presencia de Dios, Set creció en un ambiente donde se le enseñó a honrar al Señor. Set no vivió para glorificar la violencia o la rebelión, como lo hizo la línea de Caín, que se apartó del camino de Dios y se sumergió en la cultura del pecado y la autodestrucción. En cambio, Set representa el renacer de una humanidad que busca a Dios con sinceridad y reverencia. Este contraste es importante porque muestra que, a pesar del poder destructivo del pecado, siempre hay un camino de redención y vuelta a Dios. El verdadero cambio vino con el nacimiento de su hijo Enos, momento en el que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor nuevamente. Este renacer espiritual no fue simplemente una coincidencia, sino el fruto de la vida piadosa que Set había vivido. A través de Set y su descendencia, la humanidad recuperó la práctica de adorar a Dios y buscar su presencia, algo que había sido ensombrecido por el mal que creció en la línea de Caín. La influencia de Set en su familia fue tan profunda que marcó un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad. La historia de Set también nos invita a reflexionar sobre el impacto de las decisiones familiares. Mientras que la descendencia de Caín se alejó cada vez más de Dios, fomentando el mal en la tierra, la línea de Set se dedicó a la adoración y la devoción a Dios. Set no es mencionado en la Biblia como un gran líder militar, un profeta o alguien que realizó grandes hazañas, pero su legado más importante fue su fe y la influencia espiritual que dejó en sus hijos, un legado que se transmitió por generaciones. Así, la vida de Set nos enseña que, incluso cuando el pecado parece dominar, Dios siempre ofrece una vía de restauración. Él da segundas oportunidades, y aunque las consecuencias del pecado son reales, su plan de redención sigue adelante. Set fue un símbolo de esa esperanza renovada. A través de su linaje, la humanidad volvió a caminar en los caminos de Dios, marcando un nuevo comienzo en la relación del hombre con su Creador. En conclusión, la vida de Set nos recuerda que el legado más poderoso que podemos dejar no se mide en riqueza o fama, sino en la fe
y el impacto espiritual que transmitimos a las generaciones que nos siguen. Dios siempre tiene un plan para traer restauración, y Seth fue el instrumento a través del cual Él trajo una nueva esperanza a la humanidad, señalando que, a pesar del pecado, siempre hay un camino de regreso hacia la gracia y la presencia de Dios. Si la vida de Seth, un hombre que marcó el renacer espiritual de la humanidad, al guiar a su descendencia de vuelta a Dios, te ha inspirado, no olvides darle me gusta y suscribirte. Historias como esta nos recuerdan que, incluso después de la tragedia y el pecado, siempre hay un camino hacia la restauración. Únete a nuestra comunidad y ayuda a otros a conocer el poder transformador de la fe y la fidelidad de Dios al compartir este relato lleno de esperanza y redención.